Bueno, bai, oso aurkari zaila izango dugu aurrean, ekipoa oso kompaktua, oso lehen urteko jokalari asko jarraitzen duen ekipoa, bloke handi bat jarraitzen du, eta bere zelaian aurkari oso gogorra da, zaletuak algo asko bultzatzen dute, eta partio exigentea izango da, eta ondo entrenatu dugu astean zehar, prestatzen ondo, badakigu ze aurkari mota daukagun parean, eta garantia askorekin goaz, area gogo askorekin 3 puntuak etxera lortzeko. Jokalari oso mugikorrak ditu goian, defentsiboki oso ekipo fuertea da, badakite intentsitatea sartzen, eta gero aurrean dakate mobilidade asko, jokalariak kambiatze dute lekuz, eta azkenean mobilidade hori garrantzitsua izango da guk ondo mantentzea, hitz egitea, eta batez ere jokoa barrutik jokatzen dutenean kontuz ibiltzea eta kalitatezko asko jokalaria euskate, eta bakigu Vicente dagoela, orain Arana fitxatu dute, Ekain, Peke, jokalari asko daude, mobilidade askorekin, aurkariari arazo asko sortzen dizkionak, eta gero aurrean kalitate hori daukate, edozein momentuan gola sartzeko ez. Zuek defentsa mailan hobetu behar, ni uste defentsiboki ekipoa jokoan denean, uste ondo dagoela, betu beharreko gauza baditugu, normalena aste honetan izango litzateke dena balon paratuan fijatzea, baina uste ekipoa bakila zer egin behar duen, beste intentsi bat eta sartu jokaldi horietan, konzentrazio askorekin ibili, eta azkenean horretan ere puntu horietan intentzioa jarri behar dugu eta arreta guztia. Horren partidu horretara begira, azkeneko partidura begira, zelan aztertu duzuek joan partidu hori gauza txarrak aldatzeko eta onak mantentzeko. Egia esan, ni uste lehengo azteko partidua, partidu oso nahi izan genuela, aurkari oso gogor baten aurka, beraien etxean, utxe eta biko emaitza hori, badamazkigu 2 partido kanpoan emaitza horrekin, eta azkenean 3 puntuak ez lortze horrek, uste hobetu beharra daukagula, margen hori daukagunean, aurretik jartzeko aukera daukagunean, eta horrelako partidoak aurkezten zaizkigunean, hobeto mantentzea, uste itxiagoak egotea, edo gutxiago gertatzea partiduan zehar, eta ez hain irekiak egotea, edo partidua hain irekia egotea ez, denbora galdu ez, baina jokoa gelditzea pixka gehiago, lasaitasun gehiagorekin eduki, baloi eduki ere, zati azkeneko zatian lehengoan, baloi gutxi eduki genuen, eta horrelako ekipo bat mantentzea espainol bezala hain baloin gutxiarekin, zaila da ez, eta gero arreta jarri detailetan, baloi geldituan, eta horrelako gauzetan 3 puntua joan egin zitzaizkigula lehen astean. Liga hasieran gaude horrendik gauzak asko aldatuko dira, berdin dutaz zaudete zelkarrenean, koskatxo bat ustea, partiditazuen artean, joti bat txiki bat izan dira. Noski, azkenean 3 puntua lortzea beti motivazioa da, bakigu orain puntu berdinetan gaudela, baina goiz da, puntuak, baina 3 puntu lortzea oso garrantzitsua da guretzako, batez ere kanpoan ere, eta partidu onak egin ditugu, baina beti detailetxoengatik edo aurkarien gauza honengatik jone egin zaizkigu, baina esaten da bezala ez, batez ere partidua aurpegiz jartzen bazaigu, errenta hori ondo mantentzea, eta porteria hutsean egotea oso garrantzitsua da, niri asko gustatzen zait, uste porteria hutsea ustea oso garrantzitsua da goraka juteko, eta zate azkenean, gu bakigu golak egiten ari gehala, eta aukera ditugunean asmatzen ari gehala, eta efikazia hori daukagula orain, baina hori ez daukagunean, behintzat porteria hutsa mantentzea oso garrantzitsua da, eta hori puntuak emango dizkigu. Esto comentabas en euskera, una semana para corregir errores. Esos han privado una victoria en el campo. Sí, la verdad que creo que fue un buen partido, creo que hicimos una muy buena primera parte, la segunda no tan buena, pero como dije en la rueda de prensa ahí, al final no fue tanto por talento las ocasiones que nos crearon, sí por
por concentración, por el balón parado, por despistes, por detalles en los que tenemos que mejorar, que ya nos ha pasado en algún partido, y sobre todo también pues ya llevamos 2 partidos fuera de casa en el que nos ponemos por delante 0-2 en campos muy difíciles, que eso es bueno porque demuestra que el equipo tiene esa eficacia, tiene ese juego que te hace ganar partidos, pero hay que mejorar en el sentido de que, bueno, pues saber rentabilizar esa renta y trabajar para que no se nos vaya otra vez, si nos adelantamos en el partido, esas rentas, ¿no? Se ha repetido ahí ese patrón, ¿no? Los 2 partidos de fuera de casa, de poner 0-2 y uno empatados, el otro remonta el Español. No sé si es más por el lado psicológico, más del tema de concentración, lo que habéis tenido que trabajar a lo largo de la semana para que esto no se repita. Sí, bueno, yo creo que estamos contentos con el partido por lo que has dicho tú, ¿no? Adelantarte en estos 2 campos 0-2 pues es muy difícil y eso demuestra que el equipo tiene cosas. Lo que está claro que bueno, las segundas partes, las 2 partidos además, nada más salir a los 5 o 10 minutos nos metieron un gol y eso sí que igual si llegamos a mantener esos primeros minutos, ese arreón principal del equipo rival, ¿no? Pues igual hubiera parado un poco el partido, pero al meternos tan pronto, ¿no? Pues el equipo rival se viene arriba y es verdad que esas concentraciones y esa falta de contundencia en esos primeros minutos, sobre todo en la segunda parte, cuando hemos tenido esos resultados, pues nos ha privado a poder conseguir los 3 puntos, pero creo que hay que mejorar, estamos para mejorar, acaba de llegar gente nueva también en el que se tiene que meter en el equipo, en el que les tenemos que meter en nuestra dinámica y bueno, eso también crea un poco de incertidumbre a la hora de los cambios y bueno, en las segundas partes cuando hay tantos cambios o hay cambios que todavía no están en el ritmo del equipo, pues pueden pasar estas cosas, pero está claro que tenemos que mejorar para que no se nos vea, sobre todo partidos tan buenos que hemos hecho y se nos han ido. Tiene la baja de Pablo en portería, no sé si tienes decidido el portero, si lo quieres decir. No lo voy a decir, no se lo he dicho a ellos, tampoco lo voy a decir aquí. Creo que Pablo, bueno, se ha ido con la selección sub-21, estamos muy contentos, es su primera además convocatoria con la selección y la verdad que estamos muy contentos por él y bueno, tenemos a Yomi y Marino que son 2 porterazos que el año pasado lo demostraron, Marino hace 2 años conmigo también en segunda. Si bien están aquí es porque confiamos en ellos plenamente, capacitados al 100% para jugar. El que decida, total confianza en que lo va a hacer bien, el que va a aportar y el que nos va a dar seguridad en la portería. Habéis tenido un arranque de competición de la vuelta a la segunda con un calendario que asusta, ¿no? Con los rivales, ¿no? Los de Levante, de Andorra, de Albacete, del Español, rivales que a priori que los años han estado en la zona alta. Ahora llega ese partido un poco más de vuestra liga, entre comillas, no sé si afronta de forma diferente veis al Racing en esa vida. No, al final todos son nuestra liga. Es verdad que por presupuesto y por nombre y por estadios hay muchos equipos bueno, que son supuestamente de los que están arriba, pero aquí hay que demostrarlo partido a partido. Creo que ningún equipo gana fácil en esta categoría. Y igual que el Español tuvo que sufrir muchísimo para ganarnos el otro día, el Racing va a tener que sufrir muchísimo y no creo que sea de nuestra liga como has dicho, sino que es de nuestra liga como todos los 22 jugadores. Cada uno nos pondrá en su sitio lo que hagamos durante todo el año y creo que va a ser un partido muy exigente en el que nos vamos a exigir mucho, en el que va a ser muy bonito jugar porque tiene un campo también que ahora mismo llenan el campo y ahí es un ambiente fenomenal y en el que tenemos que disfrutar como hicimos el otro día, aunque al final no pudimos conseguir los 3 puntos. Un campo cercano y esperáis, me imagino, el desplazamiento de la afición, que es algo que no está aquí, ¿verdad? Sí, ojalá que en esa pequeña marea azul, ¿no? Que de Amorebieta que se desplace a Santander y que haya por lo menos un cachito azul, ¿no? Y les podemos ofrecer un buen partido, un partido bonito y como no, los 3 puntos, ¿no? Ojalá que el año pasado ya lo demostraron en los viajes que fueron fuera, bueno, que la gente está con el Amorebieta, que hay ese, bueno, sentimiento que estamos generando y ojalá que este año se siga generando ese sentimiento y que se sigan sumando más y sobre todo si es afuera, ¿no? que más les vamos a necesitar, pues así sea, ¿no? Que ojalá que se acerquen y nos apoyen. ¿Qué es lo que más temes de Racing Santander?
Temer, pues al final lo que sé es que va a ser un equipo muy exigente en el que, como he dicho antes, pues, es un equipo muy duro, muy competitivo, con gente de mucha calidad, que arriba eso es lo que igual, ¿sabes? Te puede generar más dudas pues, por los comportamientos que pueden tener los jugadores de arriba, de la movilidad que puede tener y lo que te puede trastocar a ti en la hora defensiva. Pero creo que, como siempre he dicho, que los importantes somos nosotros, lo que hagamos nosotros, cómo compitamos nosotros y que tengamos las cosas claras, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Luego está claro que en el partido te genera dudas que tenemos que solucionar en ese momento y la verdad que estoy contento con la semana, con lo que hemos trabajado y cómo veo al equipo. Creo que el equipo está capacitado también para corregir esos errores de falta de concentración en el balón parado, de los detalles, eso que nos ha llevado a cometer esos errores y creo que va a ser un partido bonito y en el que vamos a pelear para exigirnos al 100% para conseguir los 3 puntos.